En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienen la bondad de sentarse, queridos hermanos. Una de las palabras más poderosas de nuestra lengua es una de las más chiquitas, y esta palabra empieza por F y termina en E. ¿Cuál será? La fe. La fe es la palabra más poderosa para nosotros los creyentes. Una persona con fe es capaz de transformar. Pero la fe implica algo que a mí me encanta, porque si no fuera así, ¿qué sería de mí? Y es ver lo que somos. En la primera lectura encontramos el testimonio de Abraham. Abraham, Dios lo llama a un proyecto. ¿Abraham era joven o viejito? Viejito ya. Con los años, uno de joven, ¿qué quiere? Bueno, yo ya no soy tan joven, pero todavía me siento, ¿no? Entonces, uno de joven, ¿qué quiere? Cambiar el mundo, tener proyectos, echar para adelante, ¿sí o no? Y un anciano, ¿qué quiere? Gozar de lo que hizo de joven. O sea, un anciano ya no está en querer hacer proyectos así como cuando joven, y no porque no pueda, sino porque ya está gozando de los frutos que hizo durante su juventud. ¿Y qué le pasó a este anciano? Dios le dice: de ti sacaré muchos frutos. Yo creo que Abraham se rió. ¿Yo de dónde? Si ya me duele hasta la cintura. Pero ¿qué es lo grandioso de la fe de Abraham? Por eso Abraham lo conocemos como el padre de ¿qué? De la fe. Hay un canto, incluso muchos hijos tiene el padre Abraham. Bueno, y este hombre creyó a Dios, le creyó a Dios y empieza un camino. Pero este hombre tenía otra particularidad, aparte de ser anciano, que no tenía ¿qué? No tenía hijos, no tenía descendencia. ¿Y sabe qué le dice Dios? De ti haré una gran nación. Yo creo que Abraham, ahí sí más risa le dio. Pero bueno, le creo el proyecto. Pero de mí una gran nación si yo no tengo hijos. ¿De dónde van a salir la nación si no tengo hijos? Pero no obstante eso, ¿qué hizo Abraham? Creyó. Oigan, hermanos, y ahí es donde para nosotros es la maravilla de la fe. Por eso les digo que la fe es la palabra más poderosa, porque nos ayuda a nosotros a vernos, pero vernos como nos ve Dios. Si usted ve su vida, usted tal vez se frustre y quede ahí frustrado. Si usted tiene fe, pues ve lo mismo, ve que se ha equivocado y se frustre también, pero no se queda en la frustración. Y esa es la diferencia de las personas que creemos, que somos capaces de ver nuestras equivocaciones como Dios nos invita a verlas. ¿Con qué? Con una palabra también maravillosa, y esa palabra empieza por M y termina en misericordia. ¿Sí saben cuál es?
Misericordia. O sea, fe. La fe es ver lo que somos desde la perspectiva de Dios. Pero esa perspectiva se transforma porque Dios nos ve como con misericordia. Oiga, les quiero hacer un ejemplo un poquito, pero muy real. ¿De dónde se saca el abono para las matas, para los árboles? ¿De dónde proviene? Del estiércol. Piense nomás eso. ¿Cómo algo tan feo y maloliente puede servir para que una planta tenga vida? Yo no sé si alguna vez han estado en esos que donde se botan composta, creo que se llama, donde uno coloca los residuos y allí va revolviendo. En algunas fincas lo tienen, que eso es donde se saca el abono. ¿Y a qué huele eso? Eso no huele a rico, huele a feo. Y eso es el nutriente para que una planta, un árbol, un campo quede transformado. Oiga, mire eso desde la fe. Dios es, con su misericordia, capaz de transformarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestro pecado, ¿qué somos también? Pues algo maloliente, hermanos. ¿O acaso su vida es perfecta y tiene un perfume siempre agradable? Yo no creo porque no nos podemos mentir. En nuestra vida hay equivocaciones. Y por eso hoy aparece la palabra maravillosa y el testimonio de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que ven a Jesús como transfigurado, porque Dios lo que quiere es transformar. ¿Transformar qué? Nuestra vida, hermanos. O sea, el episodio de la transfiguración nos muestra la humanidad y la divinidad del Señor, que es verdadero hombre y verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó en el seno de la Virgen María, nos muestra que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Esa es la transfiguración, una manifestación de la divinidad del Señor. Pero también esa divinidad del Señor quiere llegar ¿a dónde? A donde ti. Por eso el Señor nos pide hoy que tengamos ¿qué? ¿Cuáles son las dos palabras que yo he utilizado hoy? ¿Cuál es la más chiquita y más poderosa? ¿Cómo se llama? La fe. ¿Y cuál es la otra que nos enseña a ver las cosas? ¿La qué? La misericordia. Oiga, la transfiguración implica nuestra fe, pero también es el llamado a vernos con misericordia, porque Dios quiere transformar nuestra vida, sacar nuestro máximo potencial. ¿A ustedes no les da pesar, por ejemplo, coger una guitarra para clavar una puntilla? ¿No les daría pesar una guitarra para clavar una puntilla? Para eso no existe una guitarra, ¿cierto? Para eso existe un martillo. O coger, qué sé yo, una camisa nueva que le regaló su esposa para trapear el piso. ¿No le daría pesar? ¿No? ¿Cómo que no? Así le quede chiquita, a usted le da pesar si está nueva. ¿Cómo me van a dañar la camisa? Si las cosas nos da pesar, las cosas materiales, imagínense que usted, ¿qué es? Usted es un hijo de Dios que está llamado a transformar su vida. ¿Por qué? Porque te equivocaste con tu pecado, con tus malas decisiones. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que salques tu máximo ¿qué? Esplendor. Pero para eso necesitas, ¿cuáles son esas dos palabras? Fe y misericordia, hermanos. Pero miren que no es fácil. ¿Qué le pasó a Pedro en plena transfiguración? Ahí nos dice el texto, Pedro, Santiago y Juan. Estaba Jesús transfigurado, mostrando su divinidad, todo su poder, toda su misericordia. Estaba iluminando. Imagínense ese chorro de luz tan fantástico. Nosotros estamos acostumbrados a la luz eléctrica, porque somos de esta generación. Pero hace 100 años o hace 50 años había luz eléctrica fácilmente. No, pues imagínense hace 2000, menos. Era con una lamparita así de aceite como esta. Y eso no es que alumbre mucho. Y entonces semejante chorro de luz del Señor. Y los apóstoles, ¿cómo estaban? Pedro, Santiago y Juan. Estaba dormido. Dice que no, que se caía del sueño. ¿Saben qué? Eso nos pasa a nosotros.
¿Cuántas veces usted se ha caído del sueño en misa? Yo a veces creo que ustedes me dicen que sí, pero me quedo mirando así y no me dice que sí, estás. Y sí, pero dormido. Está en el seminario cuando nos quedamos dormidos así en clase, decíamos, Chito, Chito que está pescando. Y no creo que a todos nos cuesta, nos podemos dormir hasta en la misa. Bueno, aunque hay gente que se duerme cuidando un tigre, dice el dicho, ¿no? Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos adormecido en la vida? Nos hemos adormecido en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes se están durmiendo en el matrimonio? Creyendo, y eso es una cosa que tienen que estar pilas. Yo a veces les pregunto a las parejas, ¿cómo van? Padre, bien, bien. Y en la noche tuvieron un agarrón y el tremendo. Pero todo va bien. No, ojo porque se están ¿qué? Durmiendo. ¿Usted cómo va con su trabajo? Bien, bien. ¿Y hace cuánto que no va a trabajar? Hace 4 días, o sea, ya se quedó sin trabajo. ¿Usted cómo va en el colegio? Le preguntaba yo a un niño el año pasado. ¿Cómo vas en el colegio? Padre, muy bien. Sí, y eso, pues apenas voy perdiendo sino 5 materias. Yo, no, vas excelente. Luego, ¿cómo ibas antes? No, antes perdía 7. Entonces va bien, ¿no? Queridos hermanos, muchos de nosotros nos dormimos. Y por eso a veces no nos va bien en el negocio. Muchos de ustedes tienen negocio, tienen una tiendita, tienen un supermercado. ¿Y por qué le va mal? Es que me están trabajando. ¿Qué trabajando ni 8 cuartos? Usted no crea en esas vainas. Lo que pasa es que usted tal vez está durmiendo. Y no porque se duerma en el trabajo, sino porque le hace falta. ¿Cuál es la palabra más poderosa que hay? La más chiquita. Le hace falta fe, hermano. Le hace falta fe. Le hace falta ver la vida con otros ojos, con misericordia. Porque si te quedas viendo problemas, solo habrá problemas. Queridos hermanos, qué linda esta palabra que nos invita a creer que Dios hace maravillas, que nos transforma. Y por eso la voz que se escucha de la nube dice: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. ¿Y cuáles son las 2 cosas? Y ya con esto terminamos, que siempre tendremos que escuchar de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús que es doble? A ver, ¿cuál es ese mandamiento que Jesús nos da que es doble? Recuerden, los 10 mandamientos son los de Moisés, pero Jesús nos enseña un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que tiene un doble propósito? Amar a Dios y al prójimo. Ahí está todo. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios en Jesús? Que nosotros lo amemos a Él y nos amemos ¿en quién? Entre nosotros. A ver, mira al que está sentado al lado suyo. Y si está pescando, despiértelo de una vez, ¿no? Sí, porque es que está haciendo como fresquito para dormir. ¿Ya lo miró? ¿Sabe qué? A esa persona hay que amar. Usted dirá, pero bueno, pues ese no lo conozco. ¿Cómo voy a amar a quien no conozco? Alguno dirá, pero ese es mi marido y tampoco lo amo. Mentiras. Esa es mi mujer, padre, pero es que usted la conociera, padre. En misa buena gente, pero dele confianza. Hermanos, si no nos amamos nosotros en familia, si no amamos al que acompaña la misa, y lo que nos decía Jesús en estos días entre semana en el Evangelio, y si no amamos a los enemigos, ¿en qué estamos? Recuerden entonces esta frase que yo me aprendí hace muchos años. Para seguir a Jesús necesitamos tener los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. Para vivir la transfiguración necesitamos tener ¿qué? Los pies sobre la tierra, tener fe, saber que somos pecadores, somos hijos de Dios, somos personas que queremos salir adelante, pero tenemos una realidad de pecadores, de debilidad. Tenemos los pies sobre la tierra, pero nuestro corazón no está en la plata. Bueno, eso espero, ¿no? Nuestro corazón no está en las cosas materiales.
Nuestro corazón está puesto en el Señor. Y así podremos entender esa palabra más poderosa. ¿Cuál es la palabra más poderosa? La fe. Y esa otra palabra que yo les enseñaba, ¿qué? ¿Cómo se llama? La misericordia, que nos enseña a ver que es capaz el Señor de hacer obras grandes. Y por eso, en un momento de silencio, pídale a Dios que lo ayude a vivir su fe con los pies sobre la tierra y con el corazón en el cielo. Oremos en silencio.